Encontros esses que fazem parte do Grupo de Estudos Nietzsche. Então, essa atividade é uma atividade do Grupo de Estudos Nietzsche, que foi fundado em São Paulo, na Universidade de São Paulo, pela professora Scarlett Martin. Só pelo número dos encontros você já tem uma ideia, né, de há quanto tempo a gente já está na estrada. A cada ano são 2 encontros. Aqui na mesa também nós estamos aqui com os cadernos Nietzsche, que também são do Grupo de Estudos Nietzsche. E temos ainda a coleção Sendas e Veredas, que é uma publicação também do Grupo de Estudos Nietzsche. Então, nessa edição 53, é um projeto já pensado lá por volta de 2017. Nós havíamos pensado nesse projeto aqui no FEPEL. E agora, em parceria, então, com o programa de pós-graduação em filosofia que é da UFPEL, o Departamento de Filosofia, a gente tem a oportunidade de realizar esse projeto longamente acalentado. Durante os encontros, nós teremos 25 palestras, aproximadamente. Vocês viram a programação com pessoas que vieram aqui do Peru, né? Os uruguaios aí estão a caminho já. Temos também gente de todas as partes do país vão participar, né? Então vai ser realmente um evento bem instigante. Então eu agradeço a presença de vocês e vou passar aqui para a professora Vânia fazer a apresentação da professora Mônica Cragnolini. Então, professora Vânia. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu tenho o privilégio de apresentar a professora Mônica Cragnolini, que é doutora em filosofia pela Universidade de Buenos Aires, atua como docente na Faculdade de Filosofia e Letras dessa universidade como professora titular de Metafísica, Problemas Especiais de Metafísica, Filosofia da Animalidade e como diretora do mestrado em Estudos Interdisciplinares da Subjetividade. É investigadora principal do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, CONICET, autora de Razão Imaginativa e Identidade Ética na obra de Paul Ricoeur, Nietzsche, Caminho e Demora, Moradas Nietzschianas, O Mesmo, o Outro e o Entre, Derrida, Um Pensador do Resto, Estranhos Animais, Filosofia e Animalidade no Pensamento Contemporâneo, Viver do Sangue do Outro, A Violência Estrutural no Tratamento de Humanos e de Animais, organizou comunidades de viventes, Quem, o que, os trânsitos do pensar atual face à comunidade dos viventes, estranhos modos de vida, presença nietzschiana no debate em torno da biopolítica, entre Nietzsche e Derrida, vida, morte, sobrevida, estranhas comunidades, a importância nietzschiana no debate contemporâneo. É autora de numerosos artigos em revistas especializadas e outros meios, dedica-se à temática de Nietzsche, pós-nietzschiana, dirige a revista Estantes e Azares, Escrituras Nietzschianas, e recebeu o primeiro Prêmio Nacional da Cultura e Ensaio Filosófico em 2020. Então, eu passo a palavra à professora Mônica, que abrirá o 53º Encontros Nietzsche-Mercosul com a sua conferência. Bueno, ¿qué tal? Por venir. En la primera de las consideraciones, David Strauss, el confesor y el escritor, Nietzsche había desarrollado la idea de filisteísmo cultural para referirse al modo en que la formación de los estudios históricos podía convertirse en un elemento domesticador de los impulsos creativos. Esta es una idea que no abandonará Nietzsche a lo largo de su obra. Lo que en estos textos tempranos aparece como cultifilisteo, y recuerdo el término es Bildungsphilister, un educado filisteo, o emparentado con la enfermedad histórica, luego se transformará en el docto o filósofo obrero de obras más tardías. Es necesario tener en cuenta que esta idea, que aparece en la primera consideración intempestiva,
es contrapuesta a la noción de Kulturmensch, al hombre culto, con lo cual Nietzsche está estableciendo una diferencia entre Bildung y Kultur. Nietzsche aclara que la palabra Bildungsphilister, filisteo educado, o cultifilisteo, como ha traducido al español Andrés Sánchez Pascual, o bien filisteo de la formación, como traduce Joan Belinares, es propia de la vida estudiantil y remite al tipo de hombre educado que está informado y razona, pero que es lo opuesto a todo lo creativo, lo inspirado por las musas y lo artístico. Es interesante que Nietzsche califique a este filisteo formado o educado como un resentido y vengativo, que cree ser el que posee la verdadera cultura alemana y que está determinado por la opinión pública, la cientificidad del positivismo y la conformidad con lo presente. Y señalo que es interesante esta caracterización porque la referencia a la venganza y al resentimiento nos remite a las ideas que desarrollará posteriormente, sobre todo en la genealogía de la moral, con respecto al modo en que el ideal ascético se exacerba vengativamente contra ese carácter de desborde que es lo vital. Y entonces las formaciones culturales, las instituciones, las academias, las universidades terminan albergando a resentidos que operan por miedo a la vida. En el prefacio a Humano demasiado humano 2, Nietzsche se posiciona como el padre del término Bildungsphilister, que se había hecho de uso común en la Alemania de su época, y señala de qué manera él padeció la enfermedad histórica y cómo estaba dispuesto a la recuperación y a pensar la idea de historia para el futuro. Todavía en 1888 le señala a George Brandes que él fue el autor del término y lo mismo hace en Ecce Homo. En la segunda intempestiva, la que está dedicada al tema de la historia, la utilidad de la historia para la vida, en esta segunda intempestiva el término aparece en el contexto de la caracterización de la educación juvenil alemana orientada a formar eruditos y científicos, sobre todo científicos que se apartan de la vida para poder visualizarla. Esto da como resultado charlatanes que opinan sobre el Estado, la Iglesia y el arte. Y cito, dice Nietzsche, estómagos insaciables que no saben lo que es el hambre y la sed justas. Esta insaciabilidad del filisteo educado es similar a la del último hombre de Así habló Zaratustra. Y cito, esa especie degenerada que dice todo para mí. También se parece a los últimos hombres en la satisfacción consigo mismo. Recordemos que cuando Zaratustra va a hablar del ultrahombre al mercado, los últimos hombres no le prestan atención y solicitan el espectáculo del funámbulo que va a caminar sobre la cuerda. Y que recuerdo es ese primer discípulo que Zaratustra se lleva como un cadáver, bueno, y luego lo deja, ¿no? En un fragmento póstumo de marzo de 1875, Nietzsche señala, y cito, cuánta más estupidez, tanto mayor bienestar. El filisteo de la cultura es la criatura más satisfecha que se haya visto nunca bajo el sol y ha de tener una estupidez proporcional a ella. Y en la primavera-verano de ese mismo año, de 1875, indica, el filólogo objetivo castrado, que por lo demás es un cultifilisteo y un enemigo de la cultura, y que además practica una ciencia pura,
es un fenómeno lamentable. Como señala Scarlett Martin, en el siglo XVIII el término filisteo era de uso corriente en los medios universitarios para referirse a aquellos que rechazaban la libertad estudiantil a favor del cumplimiento del deber y de las leyes. Martin indica que la idea de cultura de Nietzsche en este momento implica la unidad de estilo y desde ese punto de vista se comprende el rechazo a la uniformidad de la Bildung. En este sentido, creo que hay que tener en cuenta que el término Bildung en estas obras de Nietzsche estaría abarcando tanto la formación educativa de los jóvenes como la así llamada cultura general y también la opinión pública, ¿no? Es decir, todo eso formaría parte de esta idea de Bildung. El término Bildungsphilister caracteriza entonces al erudito que utiliza los estudios históricos como forma de domesticar los impulsos creadores y artísticos, un anuncio de la enfermedad histórica, tema central de la segunda de las intempestivas. Esta segunda consideración intempestiva se vincula con el contexto académico nietzscheano. La publicación del nacimiento de la tragedia, con la posterior polémica con Wilamowitz-Mellendorf, decretó la muerte académica para Nietzsche, ya que sus colegas consideraron que sus interpretaciones de la tragedia griega no respetaban las reglas y métodos de la filología clásica. Por ello, la segunda intempestiva critica a todas aquellas disciplinas que se vinculan y sujetan a un pasado fosilizado, lo que les impide la creación. Como señala Denis Tuar, cuando Nietzsche critica la filología, se refiere a ella como encarnación pedagógica de la Bildung en el programa del neohumanismo humboldtiano. La caracterización que Nietzsche plantea de la historia de su época, como ciencia y como cultura, está asignada por el diagnóstico de enfermedad histórica, diagnóstico posible a partir de la contraposición historia-vida. Pero frente a esa enfermedad de su época, para Nietzsche existe un modo sano de enfrentarse con la historia a partir de lo ahistórico y lo suprahistórico, que permiten pensar en la fuerza del presente. La formación educativa histórica de la época obliga a los jóvenes a un trabajo memorioso y monumentalista, que no tiene en cuenta la necesidad del olvido para la vida. ¿Cómo vincularse entonces con el pasado de una forma que no enferme? Nietzsche responde a esto desde el grado de fuerza plástica, el término es plastische Kraft, tanto del hombre como de un pueblo. Esta fuerza plástica es la que puede transformar el pasado, regenerar formas destruidas y cicatrizar las heridas de un pasado demasiado agobiante. La salud de lo viviente no es posible para quien no puede trazar horizontes o no puede reconocer lo extraño. Estas dos caracterizaciones de la falta de salud son pensables a partir del erudito enfermo de pasado histórico, encerrado en su conocimiento e incapaz de crear algo con ello, ya que no logra trazar horizontes en la medida en que no puede olvidar, ya que la ciencia histórica se lo impide. Los tres modos de historia que caracterizan esta obra, monumentalista, o sea, esa historia que recuerda grandes eventos, de anticuario, que es esa historia que recoge todo, y crítica, que es la que él plantea a partir de la fuerza del presente, le permiten a Nietzsche realizar un diagnóstico
de su época y de la educación alemana desde la idea de enfermedad histórica. Esta enfermedad genera la búsqueda sin necesidad para la vida de montones de conocimientos que inflacionan el mundo interior de la espiritualidad y que no se derivan en acción alguna. El historicismo y la sobresaturación histórica son enemigos de la vida. Por eso Nietzsche va a distinguir en la ciencia histórica al erudito acarreador de datos que cree ser justo y objetivo con el pasado porque nada diferencia al no tener horizontes y entonces recopila todo, del gran historiador que es el hombre experimentado que puede juzgar el pasado mirando hacia el futuro. Frente al memento mori, que es la formación histórica, la fuerza del presente es una especie de memento vivere, que desde las posibilidades brindadas por lo ahistórico y lo suprahistórico puede, desde la fuerza plástica, considerar el valor de la historia para la vida. Y una vez señalado esto sobre las dos intempestivas, yo me voy a referir al análisis que hace Nietzsche de la cuestión de la cultura en ese capítulo de Así habló Zaratustra, que es del país de la cultura. Y quería, antes de seguir con el texto, señalar por qué razón me parece tan importante lo que Nietzsche plantea en Así habló Zaratustra para estas temáticas, ¿no? Recordemos que en el Ecce Homo Nietzsche señalaba que algún día existirían instituciones en las que se viva y se piense como él había enseñado, y señalaba hasta existirán cátedras en las cuales se lea y se trabaje mi texto Así habló Zaratustra, ¿no? Y en ese sentido yo creo que todos los que somos docentes universitarios, que hemos dado en distintos seminarios Así habló Zaratustra, cada vez que damos un seminario sobre Así habló Zaratustra, bueno, por lo menos eso es lo que a mí me pasa, encuentro que se puede hacer una nueva lectura de la obra, ¿no? Es decir, en distintos momentos de las últimas 4 décadas en las cuales soy docente de la Universidad de Buenos Aires, he dado seminarios sobre el Zaratustra y me ha pasado que en cada momento diferente leo cosas diferentes en Así habló Zaratustra, ¿no? Desde ese punto de vista me parece que Así habló Zaratustra es, como decía Nietzsche, su obra más afirmativa, la obra que es el verdadero vestíbulo de su filosofía o el prefacio de su filosofía, la obra en la cual, como él dice, es una obra, un libro extraño y señala que a lo mejor algunos podrán entender solamente 6 frases de lo que en ese libro se dice, y yo creo que esta es la obra que él pensó para lo que vendría después de los 2 próximos siglos de nihilismo que él anunciaba, ¿no? Y entonces yo creo que estamos en ese segundo siglo del nihilismo, en el cual la Tierra está cada vez más desertificada, en el cual estamos asistiendo a los modos en que el cambio climático está transformando la Tierra en virtud de los modos en que hemos tratado al planeta, a partir de la industrialización, a partir de la deforestación, a partir de todo lo que tiene que ver con la ganadería intensiva, y por eso creo que Zaratustra, Así habló Zaratustra, es una obra que en el siglo XXI tiene que ser leída pensando en lo que nos acontece y pensando también en nuestro futuro dentro del planeta, ¿no? En ese sentido, por lo menos a mí me pasa siempre que dicto un seminario sobre el Zaratustra, siempre siento, y creo que a los estudiantes también les pasa, que Así habló Zaratustra es una obra que exige decisiones. O sea, es una obra que exige decisiones, como esa decisión que tiene que tomar
el pastor al cual se le atraganta en su garganta una serpiente negra y Zaratustra y los discípulos intentan sacarla hasta que se dan cuenta de señalarle, de decirle a él, muerde, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que nos provoca Si hablo Zaratustra. Es una obra que nos exige una decisión en cada momento y esas decisiones creo que tienen que ver, a nosotros que nos dedicamos a la filosofía, con pensar nuestro presente, ¿no? Por eso creo que es una obra para este siglo XXI en el cual estamos ya en ese mundo desertificado, en ese desierto que crece día a día, que anuncia Zaratustra, ¿no? Entonces, por eso elegí trabajar sobre Zaratustra para esta temática de la cultura y voy a ir al capítulo del país de la cultura. Con estos elementos de las consideraciones intempestivas, podemos pensar algunas cuestiones del capítulo von Lande der Bildung, del país de la cultura, así se ha traducido al español, de Así habló Zaratustra. Ya es un problema traducir Bildung por cultura, ya que el término alude a varias cuestiones, muchas de ellas vinculadas con el proceso formativo del estudiante, como señalé anteriormente en las dos consideraciones intempestivas. En italiano, Massimo Montinari ha traducido el término Bildung por istruzione. Al francés, Maurice de Gandillac lo traduce por culture y al inglés, Adrián del Caro por education. En español, tanto Andrés Sánchez Pascual como Alejandro Navarro han traducido Bildung por cultura y en portugués, tanto Paulo César de Souza como Gabriel Valladao Silva vierten el término por cultura. Como señala Alexandre Alves, Bildung es uno de los conceptos más ambiguos para referirse a la cuestión de la educación, ya que designa al mismo tiempo un proceso y un resultado, algo del orden individual en la formación de sí, pero también colectivo, e incluye las ideas de totalidad, desenvolvimiento, interioridad, vocación, entre otras. El término, que tenía una connotación religiosa en el pensamiento de Meister Eckhart, la imago Dei que se debe imitar interiorizándola, se seculariza con Herder, quien piensa a la humanidad como un logro a realizarse por el esfuerzo de cada individuo. El ideal de la Bildung es el de la integración de educación y cultura a partir del cultivo de sí y con una noción rectora de humanidad. Tanto para Humboldt como para Goethe, el individuo educado es la síntesis simbólica de toda la humanidad. Ya en la Alemania del siglo XIX, la idea de Bildung se institucionaliza en la educación y pasa a ser sinónimo de cultura general y marca distintiva de la burguesía culta. Este es el concepto de Bildung que Nietzsche critica y asocia con la idea de filisteo de la formación o culti-filisteo. Bildung es un término que, como ya vimos en las dos primeras intempestivas, Nietzsche utiliza profusamente en su obra con diversos sentidos, pero básicamente como educación y formación. El término, al derivar de Bild, imagen, lo que sería forma en latín, establece el nexo con la idea de formación. En Así habló Zaratustra, la palabra Bildung estará constantemente asociada a los últimos hombres, que se sienten orgullosos y satisfechos de su cultura. En el nuevo ídolo, Zaratustra señala: mirad pues a esos superfluos, roban para sí las obras de los inventores y los tesoros de los sabios. A su robo lo llaman cultura, que el término es Bildung,
y todo se convierte para ellos en enfermedad y desdicha. Mirad pues a esos superfluos. Siempre están enfermos, vomitan su bilis y llaman a eso periódico. Se devoran unos a otros y ni siquiera consiguen digerirse. ¿Cómo describe Nietzsche a este país de la cultura o de la formación, país de los superfluos que roban las obras y las ideas de los creadores y que se expresa como opinión pública en los periódicos? En primer lugar, Zaratustra señala que al ver a sus contemporáneos en esa patria de todos los tarros de colores, como él dice, no pudo menos que reírse. Esos hombres pintados de todos los colores están con 50 espejos alrededor que los halagan y los reproducen. ¿Qué reproducen los espejos? Todas las épocas y todos los colores, de manera abigarrada, como esa historia del anticuario de la segunda intempestiva, que carece de capacidad de olvido y por lo tanto registra todo hasta el último detalle. Pero el registro de todo, ya lo señaló Borges en su relato Funes el Memorioso, impide pensar. Como señala Fabio Merlini, la Bildung patentiza los efectos de la parálisis de la plastische Kraft des Lebens, es decir, de la fuerza plástica de la vida. Y la máscara de esos hombres es su propio rostro. Por eso Zaratustra señala que ya no soporta años. Y él dice, ni vestidos ni desnudos. Ellos son solamente pinturas de todo cuanto alguna vez fue creído. Son estériles y por eso ni siquiera tienen la fe que les permitiría crear. En consecuencia, se limitan a la reproducción de la cultura histórica. Oyer ha señalado que que cuando Nietzsche critica la cultura como multicolor, está retomando el concepto de unidad de la cultura de su periodo metafísico. Sin embargo, considero que no hay tal retorno a esa noción de cultura si se piensa esa unidad como totalizante, lo que significaría una opción metafísica en el sentido de la metafísica criticada por Nietzsche, sino que lo que se está patentizando con los tarros de colores es el rechazo de la mera reproducción que impide la creación. Porque cuando Nietzsche rompe con la metafísica schopenhaueriano-wagneriana, anuncia una edad futura a la que llama variopinta, que debe hacer muchos experimentos de vida, con lo cual su rechazo no es a la multiplicidad y la variedad, sino a la reproducción de la mismidad. La creación necesita de la fe y de los sueños. Los hombres del país de la cultura están atados al pasado y cito, solo son pinturas de lo que alguna vez fue creído. Y Zaratustra, que no busca ni la patria de los padres, Fatalán, ni la patria de las madres, Mutalán, sino la de los hijos, señala. Pero nunca encontré un hogar en todas las ciudades, En todas las ciudades fui un nómada y una despedida junto a todas las puertas. Los contemporáneos, hacia quienes al principio me empujó el corazón, son para mí extraños y una burla. Y fui desterrado de las patrias y las matrias. Por eso solo amo ya el país de mis hijos, el oculto en el mar más lejano. Ordeno a mis velas que lo busquen sin descanso. Quiero reparar en mis hijos el que yo sea hijo de mis padres, igual que quiero reparar en todo futuro este presente. Y repito, fíjense que señala Zaratustra, quiero reparar en todo futuro este presente.
El mundo de la Bildung es el de los contemporáneos a Nietzsche, en el que la formación recibida en la enseñanza impide la creación. Por eso Zaratustra quiere reparar su presente en un futuro que sea creativo, ese país de sus hijos. Esa reparación, en la segunda consideración intempestiva, la realizaba la fuerza plástica, que podía enfrentar al pasado en un modo diferente a la mera reproducción que hacía el anticuario. La crítica de Nietzsche al país de la Bildung es la crítica del intempestivo, del que ya se siente póstumo entre sus contemporáneos en un mundo que valoriza la mera reproducción frente a la posibilidad de la creación. Y los contemporáneos de Zaratustra son los últimos hombres, esos mismos que en el mercado, cuando reciben el anuncio del ultrahombre, del Übermensch, orgullosos de su cultura Bildung, consideran que la felicidad consiste en el tipo de vida que llevan, en el cual, como ellos dicen, todo el mundo quiere lo mismo, todo el mundo es lo mismo, quien siente de manera distinta se va voluntariamente al manicomio. Estos últimos hombres son los hombres de la mismidad, que reafirman continuamente su modo de ser en su cultura de reproducción de lo mismo, ya que la diferencia asusta y pone en peligro. Por ello, los 50 espejos antes mencionados que los rodean y reproducen. Estos últimos hombres son los que quieren conservarse en su modo de ser, los omnisatisfechos con el tipo de vida que llevan, los que se creen inventores de la felicidad, y por eso Zaratustra abandona ese mundo del mercado para ir a buscar compañeros creadores. Me voy a referir ahora entonces, una vez señalado esto en el capítulo del país de la cultura, a la cultura y los dos perros de fuego. Señalé el aspecto reproductor de la Bildung y es necesario tener en cuenta también los otros elementos presentes para Nietzsche en la idea de cultura en su aspecto civilizatorio. Con esto me refiero al modo en que el existente humano ha avanzado sobre la así llamada naturaleza para establecer su soberanía sobre todo lo que es, básicamente a partir de la espiritualización que desdeña lo vital con sus cambios y transformaciones. En este sentido, la cultura es un proceso de sacrificio de lo vital y de autosacrificio de lo vital en lo corporal, en el existente humano. Todo el proceso de interiorización, la mala conciencia, la formación de los trasmundos, está señalando de qué manera se constituye la civilización humana y el modo en que el existente humano avanza sobre la tierra, convirtiéndola en desierto. ¿Por qué el mundo se ha transformado en desierto? Existe para Nietzsche una obra de la metafísica platónico-cristiana que ha degradado y despreciado la tierra y ha intentado dominar el mundo. Ese dominio supone, y cito, una avidez insaciable, remover las entrañas de la tierra en busca de tesoros. Vuelvo a citar esto que es de un fragmento póstumo. Nietzsche dice, ese dominio supone, y ahora cito, una avidez insaciable, remover las entrañas de la tierra en busca de tesoros. Y ese deseo de remover las entrañas de la tierra es el anhelo de la cultura en su proceso civilizatorio. En ese proceso, el hombre es una de las enfermedades de la piel de la tierra, como señala Zaratustra, quien también indica que el perro de fuego, y el término es Feuerhund, es la otra enfermedad de la tierra. El perro de fuego, que aparece en el capítulo de los grandes acontecimientos,
es caracterizado desde las erupciones y los cataclismos, el humo y los gritos. Zaratustra le señala al perro de fuego que la Iglesia y el Estado, como él, desean ser los ventrílocos de la tierra. El perro de fuego es entonces la obra de la civilización que remueve esas entrañas de la tierra intentando extraerle sus riquezas. En ese proceso extractivo, el perro de fuego va convirtiendo a la tierra toda en desierto por su avidez insaciable. Y si interpretamos al último hombre como el habitante del mercado en el sentido del mundo del mercado, del capitalismo, ese perro de fuego es la operatoria del capitalismo que convierte a la tierra toda en ganancia y motivo de usufructo. Pero Zaratustra indica que existe otro perro de fuego, diferente de la cultura civilizatoria y destructora de la Iglesia y del Estado. Ese perro de fuego, y cito, habla realmente desde el corazón de la tierra, y en lugar de humo y fango, lo que exhala es oro. Y la risa corona su aliento, como una nube colorida. Le son indiferentes tus gárgaras y escupitajos y la rabia de tus entrañas, pero el oro y la risa los toma del corazón de la tierra, pues, para que lo sepas, el corazón de la tierra está hecho de oro. El modo civilizatorio de la cultura se ha vinculado con la tierra en forma resentida y vengativa. Este otro perro de fuego que llega al corazón de la tierra es asociable con la idea de la virtud del ultrahombre, la virtud que se da o que hace regalos. Esta virtud se halla en las antípodas de aquel todo para mí, del último hombre, es la virtud que es enunciada en esos 18 te amo del prólogo de Zaratustra, que se refieren al amor y la promesa del ultrahombre. Frente a la avidez que debe vociferar y producir mucho ruido a su alrededor, este otro perro de fuego ríe, como ríe el niño que juega, como ríe el león del final del Zaratustra. León riente que asusta y hace huir a esos hombres superiores que han ido a buscar a Zaratustra ante el acontecimiento de la muerte de Dios y que se revelan como otros modos del humano. El perro de fuego que ríe desvela el corazón de oro de la tierra. Y Zaratustra ya se había preguntado por el oro y su valor y había señalado que el oro es, cito, raro e inútil y brillante y suave en su resplandor, siempre se regala. Con este otro perro de fuego riente se está indicando otro modo de estar en el mundo, otro modo de ser con el mundo y el resto de lo viviente. Mientras que el último hombre y toda forma del humano, aún el hombre superior, quiere conservarse en su modo de ser y considera que su cultura reproductiva de la mismidad y no respetuosa de lo viviente y de la tierra es el modo de estar en el mundo, Zaratustra anuncia otro modo, un modo poshumano, el modo del ultrahombre. Este ha de ser creador. Y cito, creadores fueron quienes crearon a los pueblos y pusieron sobre ellos una fe y un amor. Así sirvieron a la vida. Es necesario el ocaso de esa oscura nube que es el hombre, como señala Zaratustra, y pensar entonces en un modo de ser que ya no es humano, que es el ultrahombre, el rayo en la nube oscura, quien puede crear a favor de la vida y no dominándola y apropiándosela como hace el perro de fuego civilizatorio de la cultura. Y voy entonces al último punto, que es la fe y el amor del Creador de la nube oscura a la nube de amor.
Son dos los elementos que Zaratustra destaca en el Creador, la fe y el amor. La fe es una fuerza del quizás, el filaich, entendible en la posibilidad y la esperanza de otro tiempo diferente al de los contemporáneos, de un tiempo distinto a ese presente reproductor de la Bildung, un tiempo anunciado como indeterminable o incalculable. Por ello, la fuerza del quizás que tanto ha destacado Derrida en la obra nietzscheana. El amor es el que se declara en las 18 proposiciones del parágrafo 4 del prólogo de Así habló Zaratustra. En ese parágrafo, Zaratustra indica que el hombre es tránsito y ocaso, y eso es lo único que se puede amar en él, su carácter de puente. Es decir, lo que se puede amar en el hombre es que puede dar lugar a otra forma diferente de estar en el mundo, es decir, el ultrahombre. Por eso señala Zaratustra, y cito, amo a aquel cuya alma se despilfarra, aquel que no quiere que le den las gracias ni dar nada a cambio, pues él siempre regala y no quiere conservarse a sí mismo. La nube oscura que es el hombre es la de la conservación de la mismidad, lo que da seguridad y tranquilidad a los últimos hombres, a los filisteos de formación, a los doctos, a los cultores del ideal ascético exacerbado. Frente a esa nube oscura que es el hombre, otra nube finaliza la obra. Es la nube de amor entre Zaratustra, el león que ríe y la bandada de pájaros. Los hombres superiores, pretendidos discípulos de Zaratustra, huyen ante la escena porque siguen siendo humanos, demasiado humanos. Esa fe y ese amor de la creación están refiriéndose a un modo de ser que ya no es humano, sino poshumano, el ultrahombre, el sentido de la tierra. Una tierra desertificada por el perro de fuego civilizatorio necesita de la fe como promesa de otro modo de estar en el mundo, ese modo de estar que respeta a la tierra y no la considera como objeto de su avidez extractivista. La escena de la nube de amor de Zaratustra con los animales parece ser esa promesa de otro modo diferente al humano habido hasta ahora, el último hombre, conservador de su sí mismo y reproductor de su identidad como dueño y señor de la tierra. Ese otro modo de ser del ultrahombre, esa promesa que es el sentido de la tierra, es el que ama la tierra y que forma con la comunidad de lo viviente esa nube de amor, de amistad del final de Así habló Zaratustra. Por eso, en este final de la obra, cuando Zaratustra piensa en lo acontecido en esa mañana, entre la aparición del signo y promesa del ultrahombre, es decir, el león que ríe y la bandada de pájaros, y la inmediata huida de los hombres superiores, advierte que fue tentado por el adivino a su último pecado, la compasión por el hombre superior. Porque, creyendo que los hombres superiores podían ser sus discípulos, ya que todos ellos sabían de la muerte de Dios, no tuvo en cuenta que seguían siendo humanos y que el modo de ser humano ya no admite ni conservación ni mejora posible en ese futuro del quizás. Porque ese modo del ser humano es el que, a través de su cultura y proceso civilizatorio, ha convertido a la tierra en el desierto que es. La nube oscura que es el hombre debe ser atravesada por el rayo del ultrahombre. Otro modo de ser en el mundo y otra amistad con la tierra son anunciados como promesa del quizás. Nada más. Muchas gracias.
Bueno, gracias, Mónica. Una salva de palmas mais para esta. Gracias. Bueno, voy a pasar para Vania, que va a hacer unas preguntas y después al público. ¿Está bien? Se escucha muy bajito. Mais Bom, alto. tá. Bom, boa noite, Mônica. Primeiro, agradecer a exposição e eu gostaria de trazer duas questões, assim, uma sobre a reprodução do mesmo, vamos falar assim. Quando eu penso assim na formação, a gente pensa na atividade. Se nós pensarmos a arte, qualquer modalidade, como uma reprodução ou imitação, sempre que se busca reproduzir o mesmo, se produz o diferente. Se eu penso no músico, quer dizer, é a mesma nota e, contudo, a maneira como ele pressiona a tecla produz o diferente. Bem, aí nesse caso da formação, ela estaria, digamos assim, em termos de projeto, impedindo a reprodução, a produção do diferente num discurso que é o discurso da metafísica, ou mesmo esse discurso não impede a diferença de ser produzida, mas não faz um discurso que a contemple, já que a explica a partir do mesmo, e não da possibilidade do diferente, que efetivamente se faz na manifestação artística ou reprodutiva, enquanto condição humana, de produzir a diferença e não o mesmo. Daí a impossibilidade do discurso do mesmo. E uma outra questão que eu gostaria de perguntar, essa questão da Terra, principalmente um humano que pudesse compreender de modo diferente a Terra, e aí eu devo ser grata a uma palestra do Gelson, que ele falou do Hans Jonas, né, e que ficou claro a questão do valor da vida não poder ser avaliado como condição de possibilidade de uma outra inserção do humano no mundo. E isso é muito nietzschiano, né? Ele coloca esta dimensão num momento em que, se nós pensamos na filosofia, tanto kantiana quanto hegeliana, né, coloca o ser racional. Né? A consciência hegeliana é justamente o distanciamento da animalidade quando busca um desejo de outro desejo. Né? A consciência kantiana, quer dizer, agir com a representação da lei, então, no domínio de uma racionalidade que me distancia do mundo e dos outros animais. E quando Nietzsche coloca o valor da vida como um valor que não pode ser avaliado, ele abre a possibilidade de nós pensarmos uma outra relação dos humanos entre si e dos humanos com o mundo. Gostaria que você comentasse, por favor, e agradecer de novo. Bueno, muchas gracias, Vania, por las dos preguntas. La primera pregunta tenía que ver con la cuestión de la reproducción de lo mismo. Y es cierto que nosotros podríamos decir que, por ejemplo, para Nietzsche, el eterno retorno, que supuestamente es la reproducción de lo mismo, es siempre la reproducción de lo diferente. Pero la idea del eterno retorno es una idea que debe asumir, bueno, Zaratustra, aparece, digamos, en Así habló Zaratustra y en otras obras, es una idea que debe asumir el filósofo afirmativo, porque para Nietzsche, esto que yo señalaba en las consideraciones intempestivas, que era el hombre enfermo de la enfermedad histórica, es lo que después, en obras posteriores, va a ser el docto, el obrero filosófico. Y para Nietzsche, el obrero filosófico es un reproductor de la mismidad.
Él lo caracteriza y lo describe muy bien en Más allá del bien y del mal, también en El crepúsculo de los ídolos, señalando cómo el docto está esperando que se le caiga un pensamiento a otro y lo único que quiere es reproducir ese pensamiento porque no puede crear. Entonces yo creo que habría que señalar, es cierto que, digamos, en el pensamiento nietzscheano hay una mismidad que no es mismidad, que es el eterno retorno, que a pesar que es de lo mismo, es el eterno retorno de lo diferente, pero esa es una idea, digamos, que debe asumir el filósofo artista, tal como lo plantea Nietzsche, y hay el mundo humano que para Nietzsche claramente es el mundo de la reproducción de la mismidad. Los últimos hombres que están en el mundo del mercado, todos quieren lo mismo, es decir, no hay transformación posible porque quieren repetir constantemente su propio modo de ser. Nosotros diríamos, están enamorados de su propio modo de ser. Yo cuando releía nuevamente digamos, la caracterización que hace Nietzsche del mundo del último hombre, pensaba que en nuestra época actual, en el siglo XXI, tal vez el mundo del último hombre sea el mundo de las redes sociales. ¿Por qué? Porque en las redes sociales se da la constante reproducción de la imagen de uno mismo y la necesidad de reconocimiento de esa mismidad. Y suele suceder también en las redes sociales que cuando alguien quiere introducir una diferencia, una crítica, bueno, es denostado o se va por sus propios medios, como decía Zaratustra, al manicomio, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo de la Bildung en este momento para nosotros es claramente el mundo que se expresa en las redes sociales. Nietzsche cuando hablaba del mundo de la Bildung, en Hacia hoy los Zaratustra, decía, tienen sus periódicos y, digamos, se quieren devorar al otro y no lo pueden ni siquiera digerir. Bueno, yo creo que eso es lo que pasa hoy en día en el mundo de las redes sociales, ¿no? En las cuales se da el mundo de la cultura como Bildung, como reproducción de la mismidad, y se da además la necesidad de reconocimiento de esa mismidad, ¿no? Entonces, por esa razón, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que lo mismo produce diferencia, pero para el pensamiento del filósofo artista, de aquel que puede asumir el eterno retorno como esa transformación, para aquel que ama la vida, para aquel que tiene el amor fati, para aquel que tiene la virtud que se da o la virtud que hace regalos, pero no para el último hombre. El último hombre está contento con su mundo y no quiere otra cosa, ¿no? Ahí también es interesante que cuando él en las intempestivas hace la crítica del hombre que tiene la enfermedad histórica, él señala que no puede trazar horizontes porque su mundo es muy limitado, es decir, no puede ver más allá de sí mismo, y por otro lado no soporta lo extraño, no soporta la diferencia. ¿Por qué? Porque ese mundo propio le da seguridad, le da tranquilidad, ¿no? Y por eso yo señalaba esto de que, bueno, esos son los vengativos de la vida. No soportan la vida con su transformación, con este, diríamos, carácter rebosante que tiene constantemente lo vital, y por eso se aseguran un mundo limitado, cerrado, en donde están rodeados, como decía el capítulo del mundo de la cultura, están rodeados de 50 espejos que los reproducen todo el tiempo, ¿no? Eso con respecto a la primera pregunta. Tu segunda pregunta iba hacia la cuestión de la tierra, me preguntabas sobre la tierra y la cuestión de la conciencia, ¿no? Es decir, decías, tanto en la conciencia hegeliana como en la conciencia kantiana hay una separación de lo vital y de lo animal. En ese sentido es muy interesante la crítica que Nietzsche hace de la conciencia, ¿no? Él señala que la conciencia a la cual le damos tanto valor, dice, no es más que un pequeño vestíbulo o una pequeña cámara. O sea, ¿qué sería la conciencia para Nietzsche? Ese ámbito de interiorización
de espiritualización que termina generando el animal interior. O sea, todos aquellos impulsos vitales que no se desarrollan de manera, digamos, en vínculo con lo vital, se interiorizan en el ideal ascético y convierten, se transforman en ese mundo interior. Ahí Nietzsche en los póstumos tiene una caracterización muy buena de este mundo interior porque él dice, habla de la moral como menagerie, como casa de fieras. O sea, el mundo interior del hombre tiene encerradas, diríamos, a todos los animales, a todo lo que se considera animal en lo humano, ¿no? Y por eso la conciencia es despreciadora de lo vital, o sea, la conciencia está siempre en esa actitud de reproducción y espejamiento de sí misma y desprecia lo vital porque justamente, digamos, para la conciencia la vida que vale es la otra vida, es el trasmundo, no es esta vida, ¿no? Entonces la valorización que hace Nietzsche de lo vital implica el reconocimiento, yo digo, de la comunidad, de lo viviente que somos, ¿no? Del modo en que todos somos partes de un modo del ser con todo lo viviente, ¿no? Es decir, con los animales, con las plantas, con el planeta todo, y por eso me parece tan importante esta idea de que el ultrahombre es el sentido de la Tierra, ¿no? Alô, teste. Grazie, Kátia. Mais alguma pergunta para a Mônica? Ali, Sim, aí você pode vir aqui, tá? Aqui. Você faz a pergunta e eu traduzo, tá? Pode sentar aqui do lado. Hay una pregunta. Ah, bueno, ya está traducida. ¿Quiere ver? La pregunta es la siguiente. Si la muerte de Dios y la creación de nuevos valores son esenciales, ¿cómo garantizar que el superhombre no imponga una nueva forma de tiranía moral? ¿Está bien? Sí, te escuché bien. Bueno, justamente yo lo que intenté mostrar es que la crítica que Nietzsche hace en Así habló Zaratustra es la crítica a lo humano como esa forma de ejercicio de soberanía y dominio sobre la tierra. Por eso hice referencia a esos póstumos que señalaban que digamos, el hombre tiene esa necesidad, él dice los europeos, sobre todo, él habla de los europeos, dice, tienen esa necesidad de dominar el mundo y de cristianizarlo. Es decir, creo que en el concepto de lo humano, que en Así habló Zaratustra está criticado en el sentido de que lo humano no debe ser conservado ni puede ser mejorado, se está señalando que el ultrahombre, el Übermensch, es otro modo de ser. Por eso es que desde mi punto de vista, el modo en que yo interpreto la cuestión del ultrahombre implica que ya no es un modo de ser humano, es poshumano. Y desde ese punto de vista, al ser poshumano, ya no se piensa en la idea de soberanía y dominio en el sentido habitual del término, soberanía y dominio que le corresponden justamente al humano que Nietzsche está criticando, ¿no? Por eso yo planteaba que el ultrahombre es una promesa de un quizás, ¿no? Es decir, es algo del orden de lo indeterminable en la medida en que seguimos siendo humanos y seguiremos siendo humanos, calculo que durante mucho tiempo, porque justamente para dejar de ser humanos y transformarnos hacia otro modo de ser, es necesario terminar con este dominio y esta soberanía sobre la tierra. Es necesario terminar con esta avidez de digamos, de extraerle a la tierra todas sus riquezas. Es necesario terminar con esta voluntad tecnocrática de dominar el mundo. Ustedes ahora, hoy y mañana en Brasil, en Río de Janeiro, tienen el G20
Y justamente uno de los temas que se plantea el G20 es la cuestión ambiental. Y la cuestión ambiental tiene que ver, digamos, todas las catástrofes climáticas que estamos viendo, las grandes inundaciones, bueno, lo que ocurrió en España con la Dana y demás, están señalando que seguimos siendo humanos, que queremos dominar la Tierra y que pensamos a la Tierra desde nuestra avidez y nuestra necesidad de dominio. Por eso pienso que el ultrahombre es otro modo de ser diferente, que ya no puede ser pensado en ese modo de ser del sujeto moderno que Nietzsche critica. Pensemos que en Más allá del bien y del mal, Nietzsche tiene dos parágrafos que son, digamos, claves para entender la crítica al sujeto, que son el parágrafo 16 y el parágrafo 17, en donde señala que el yo pienso, tal como lo planteó Descartes, es una forma, digamos, de considerar al humano como dominador del mundo, ¿no? Y por eso esta idea de denostar la tierra, de pensar desde la espiritualización del humano que la tierra no tiene ningún valor y que por eso es posible extraerle a la tierra todas sus riquezas, ¿no? Por eso, desde mi punto de vista, el ultrahombre ya no es un modo de ser humano, es poshumano, ¿no? Hay una pregunta. Gracias. Hola, Mónica. Hola, ¿Cómo Katia, ¿cómo estás? Un gusto de verte. Como siempre, muy, muy interesante tu exposición y clarísima. Ahora, hay como una cierta paradoja, me parece, en la descripción que hace Nietzsche, ¿no? Porque está claro ese proceso civilizatorio de avidez insaciable, ¿verdad? Pero si uno se retrotrae a la primera consideración intempestiva, ¿no? Que es Strauss, ¿no? Casi el prototipo, el primer prototipo del Bildungsphilister, ¿no? Satisfecho de sí mismo, ¿no? Creyéndose en la culminación de la cultura, ¿verdad? Casi como una persona, digamos, saciada, completa, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que están esos dos polos en la crítica que hace Nietzsche a la humanidad, ¿no? El proceso civilizatorio con esta avidez por extraer y, digamos, destruir la tierra correctamente, pero a la vez esta situación tan absurda como Strauss, el confesor y el creyente, ¿no? Que está plenamente satisfecho de su concepto de cultura o de formación. No sé qué opinas. Sí, entiendo muy bien la pregunta, que sería la pregunta acerca de el satisfecho y saciado consigo mismo, cómo ese satisfecho y saciado consigo mismo quiere seguir, digamos, extrayéndole a la tierra, digamos, sus riquezas. Y creo que, digamos, desde mi punto de vista, son totalmente consistentes ambas ideas. ¿Por qué? Porque por un lado, el satisfecho con su cultura, con su Bildung, cree que eso es la mejor forma de estar en el mundo. Y entonces, ese tipo de hombre que cree que la mejor forma de estar en el mundo es la que él lleva adelante, es el que quiere dominar la tierra. Por eso, en Así habló Zaratustra, Zaratustra dice, si hay algo que desprecia a Zaratustra, es esa especie degenerada que dice todo para mí. Ese es el último hombre. Y ese que dice todo para mí, satisfecho con ese modo de ser que quiere todo, digamos, y que quiere dominar todo y que tiene esa avidez de tomar todo, es el que termina siendo insaciable. ¿Por qué? Porque nunca termina de arrancarle a la tierra todas las riquezas que tiene. Bueno, nosotros en el siglo XXI
ya estamos casi en el límite en donde, bueno, sí, parece que ya no queda nada de la Tierra para arrancarle, y por eso mencioné el G20 y por eso este límite que se le ha puesto a la contaminación ambiental en el año 2050, que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Es decir, no sabemos si vamos a lograr bajar la temperatura del planeta 1,5 grados, como sería necesario para que no se produzcan todas estas catástrofes climáticas que se están produciendo, ¿no? Entonces, para mí, el que está satisfecho con su modo de ser es el que está satisfecho con considerar que puede dominar a la Tierra y puede seguir extrayéndole sus riquezas todo el tiempo. Y digo, y compatibilizo estas dos ideas en el sentido de que el último hombre es el que está contento con su modo de ser y dice, no nos hables del ultrahombre, nos queremos a nosotros mismos, pero al mismo tiempo es el que dice todo para mí. Y entonces en ese todo para mí, su satisfacción es insaciable. O sea, va a estar continuamente necesitado de tener elementos que satisfagan esa necesidad de dominio. Por eso yo hablé del mundo del mercado y yo creo que, digamos, Zaratustra, cuando se refiere al último hombre como hombre del mercado, se está refiriendo también, o lo podríamos interpretar ahora en el siglo XXI, al mundo del mercado del capitalismo, porque justamente el capitalismo nos ha creado como estos consumidores satisfechos con nuestro modo de ser, pero que siempre queremos más. O sea, digamos, la astucia del capitalismo es hacernos querer en todo momento algo más. O sea, logramos una satisfacción y vuelve nuevamente la necesidad de una nueva satisfacción. Esa es la astucia del capitalismo que, bueno, creo que en la idea del último hombre como hombre del mercado también hay que pensarla, ¿no? Muchas gracias. ¿No? Gracias a ti por la pregunta. Por favor. Bueno, Mónica, gracias por tu participación desde Argentina. Nosotros vamos a quedarnos por acá. Entonces, bueno, agradezco otra vez tu paciencia porque empezamos hoy, está un poco, vamos mañana a entrar en el ritmo, ¿no? Pues que gracias y después podemos hablar un poco más por correo electrónico y ahí, ¿no? Ok. ¿Está bien? Bueno, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la invitación y nuevamente mis felicitaciones por esta perseverancia de seguir siempre con estos encuentros, ¿no? Y planteando temas tan interesantes en cada uno de los encuentros, dándonos la posibilidad de pensar nuestro presente, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho tu conferencia. Gracias, Mónica, una buena noche. Gracias a ustedes, buenas noches.